Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que está en boca de todos, cómo integramos la inteligencia artificial. Y más concretamente, los Large Language Models, los LLMs, en los sistemas, en los flujos de trabajo que ya tenemos en las empresas, en los equipos. La verdad es que la presión por usar IA es fuerte. Muchos líderes quieren productos con IA ya. Buscan ahorrar tiempo, generar ingresos o, bueno, simplemente no quedarse atrás, ¿no? Y vemos a OpenAI, Google, Amazon, Microsoft, bueno, sacando cosas nuevas con LLMs casi cada día. Exacto. Pero, claro, más allá del ruido, la pregunta clave es, vale, ¿y cómo se hace esto de verdad? ¿Cómo llevamos esta tecnología de un prototipo, de una idea, a producción de una forma, pues, realista, eficiente? Pues eso es justo lo que vamos a intentar desgranar hoy. Genial, pues ese es el plan. Vamos a ver estrategias prácticas para integrar estos LLMs. Hablaremos de casos de uso concretos, patrones de arquitectura, dónde desplegarlos y, claro, los desafíos que seguro que aparecen al operar con ellos. Venga, al lío. Pues mira, para empezar, veamos cómo los LLMs ya están, digamos, cambiando la forma de trabajar. Un área muy clara es mejorar la eficiencia, ¿no? La productividad de la gente que trabaja con información. Sin duda, los LLM son francamente buenos entendiendo y sacando información de datos no estructurados. Por ejemplo, en el sector legal, se usan ya para monitorizar cambios en regulaciones o para redactar borradores de documentos tipo, no sé, contratos, testamentos, también para revisar cantidades enormes de documentos en procesos de due diligence. Eso acelera muchísimo. La due diligence, esa revisión a fondo antes de comprar una empresa o algo así, ¿verdad? Eso es. Y bueno, también ayudan en investigación legal, resumiendo sentencias y cosas así. Hay herramientas como CoCounsel, que usa GPT-4, o Harvey, que ya las usan bufetes importantes. Eso sí, y esto es clave, siempre con una persona revisando detrás. La última palabra es humana. Entiendo. Pero, ¿nos sigue habiendo como cierta desconfianza? Sobre todo en sectores como finanzas. Con eso de que son un poco caja negra para decisiones críticas. Es una preocupación lógica, sí. En finanzas, bueno, al principio hubo más cautela con herramientas como ChatGPT por la privacidad y tal, pero la industria financiera lleva años usando Machine Learning, ¿eh? Esto no es nuevo para ellos. Ahora, con los LLMs, el foco principal, y Databricks dice que como un 80% del uso, es para optimizar procesos internos. Ah, vale. Procesos internos como... Pues mira, chatbots financieros que responden usando documentación interna de la empresa o automatización de tareas de contabilidad más básicas, análisis de informes anuales. Fíjate, Bloomberg hasta desarrolló su propio LLM, el Bloomberg GPT, específico para finanzas. Y Morgan Stanley, por ejemplo, ha dado a sus asesores financieros un asistente con IA para que accedan rápido a toda su base de conocimiento. O sea que no es tanto que el LLM decida, sino que ayuda al humano a encontrar la información para decidir. Exacto. Agiliza el acceso a la información relevante. La decisión final sigue siendo humana. Vale, eso tiene más sentido. ¿Y en ventas y marketing? Ahí parece muy obvio, ¿no? Redactar correos y tal, pero ¿dónde está el valor real más allá de eso? Pues el valor de verdad suele estar en personalizar a gran escala y en ganar eficiencia. Sí, claro que pueden redactar borradores de emails o de landing pages, pero también pueden, por ejemplo, analizar conversaciones de ventas para ver patrones y dar coaching personalizado a los comerciales. Anda, eso es interesante. O hacer un lead scoring, puntuar los leads de forma más inteligente, mezclando datos del CRM con cómo interactúa el cliente online. O resumir automáticamente llamadas de ventas que pueden ser larguísimas. Plataformas como Gong o Salesforce con su Einstein Copilot ya meten esto. Sisense, por ejemplo, dice que como el 10% de su pipeline viene de su sistema de email conversacional con IA. O sea que el valor no es la redacción en sí, sino hacerla relevante y a tiempo, ¿no? A mucha gente. Justo. La escala y la personalización inteligente. Ahí está la clave. Vale, hemos visto cómo optimizan flujos de trabajo más generales. Pero vamos a lo técnico, que sé que a mucha gente que nos escucha le interesa especialmente. ¿Cómo ayudan los LLMs a los ingenieros de software, a los ingenieros de datos?
Pues aquí es donde la cosa se pone, yo diría, muy, muy interesante. El impacto es súper directo. Primero, la generación de código, code generation, y también la revisión para buscar errores. Herramientas como GitHub Copilot o Amazon Code Whisperer te sugieren código en Python, JavaScript, bueno, en muchos lenguajes, a partir del lenguaje natural. Sí, eso ya se ve bastante. Y también ayudan a detectar fallos, posibles vulnerabilidades. Segundo, el debugging. Pueden mirar trazas de error y decirte, oye, pues puede ser por aquí, o darte soluciones a problemas típicos. Tercero, y esto a mí me parece muy potente, generar datos sintéticos para testing. Ujú. Te permite crear datos que parecen reales para probar tus sistemas, pero sin usar datos privados de verdad. Cuarto, la documentación automática. Te generan documentación para el código, para las APIs, a partir del propio código, que suele ser un rollo hacer a mano. Ya te digo. Y quinto, modernizar código antiguo, el legacy. Hay gente usándolos para traducir código COBOL, por ejemplo, que sigue muy presente en banca, a lenguajes más modernos. Lo de los datos de prueba me ha llamado la atención. Suena genial, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? En el día a día del desarrollo. Pues es más fácil de lo que parece y soluciona un problemón. Imagínate que tienes que probar una API de registro de usuarios. Crear a mano datos variados, nombres raros, emails con fallos, casos límite, es un trabajo de chinos. Uf, sí. Pues con un LLM le dices, genérame 200 ejemplos en JSON para esta API, con nombres internacionales, emails mal escritos, valores nulos, algunos válidos, otros inválidos. CircleCI enseñó un ejemplo práctico haciendo justo esto. Y esos datos que te genera, pues los guardas en un fichero JSON, por ejemplo. Lo versionas con tu código y luego los usas en tus tests automáticos con Jest, PyTest, lo que uses. Vale. ¿Y eso cómo encaja en el pipeline de CI/CD? Pues encaja perfecto. En tu pipeline, ya sea Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, lo que sea, esos tests se ejecutan solos cada vez que hay un cambio en el código. Y esto es súper importante si además estás usando IA para generar parte del código. Porque los modelos a veces no son deterministas al 100%. Pueden meter algún cambio sutil, alguna regresión que no ves a simple vista. Los tests, con esos datos ricos generados también por IA, son tu red de seguridad. Te aseguran que el código siga haciendo lo que tiene que hacer. Entiendo. Una buena práctica aquí es cachear o versionar esos datos de prueba, para que los tests no se vuelvan inestables, los famosos flaky tests, que son una pesadilla. Y ojo, que los LLMs se están metiendo en más partes del pipeline. GitLab, por ejemplo, probó un modelo para asignar revisores de código automáticamente. Otros equipos los usan para analizar pull requests y decidir qué partes del build hay que ejecutar, en vez de usar reglas manuales súper complejas. Incluso para temas de operaciones, ¿no? Sí, sí. Hasta OpenAI usa sus propios modelos GPT para tareas de SRE, de Site Reliability Engineering, para procesar logs, eventos, y así entender mejor qué está pasando y detectar problemas más rápido. Esto muestra cómo un LLM integrado con herramientas de monitorización puede automatizar parte de la observabilidad. Y todo esto al final está dando forma a lo que se empieza a llamar LLMOps. LLMOps. Otra palabreja de moda. ¿Es simplemente MLOps, pero para LLMs o hay algo más? Pues es básicamente eso, sí, pero con sus matices. Es aplicar las prácticas de DevOps y MLOps que ya conocemos. Control de versiones, CI/CD, monitorización. Exacto, pero aplicado al ciclo de vida de las aplicaciones que usan LLMs. Y tiene cosas específicas, como gestionas y versionas los prompts, el fine-tuning, cómo evalúas continuamente la calidad de lo que responde el modelo. Claro, que no diga tonterías. Las alucinaciones. Eso, o que no tenga sesgos. Y también monitorizar los costes por token, la seguridad contra ataques como el prompt injection. Es, digamos, la disciplina que necesitas para llevar esto a producción y que no sea un caos. Vale. Usos y cómo meterlo en los pipelines, entendido. Pero vamos a la arquitectura. Porque eso de empezar a llamar a un LLM directamente desde 20 sitios distintos en el código suena a que puede acabar muy mal, ¿no? Tienes toda la razón. Eso sería un acople terrible, un lío para mantener. El patrón que se está imponiendo, y con razón, es trapar al LLM como un microservicio. El famoso LLM as a microservice. La idea es encapsular toda la lógica de hablar con el modelo, sea uno tuyo o uno de OpenAI, de Anthropic, el que sea, detrás de una API interna. Una API vuestra dentro de la empresa. Exacto. Una API bien definida puede ser REST, gRPC,
lo que encaje. Y ese servicio se encarga de todo. Monta el prompt, llama al modelo, gestiona los reintentos si falla, postprocesa la respuesta, a lo mejor hace algo de caching. Entiendo el patrón. Suena a microservicios de toda la vida. Pero, a ver, ¿no mete eso una sobrecarga? Más APIs que gestionar, latencia de red, ¿compensa siempre, sobre todo para equipos pequeños? Es una buena pregunta. Sí, hay una contrapartida, claro, pero los beneficios suelen pesar más. Primero, la modularidad. Puedes cambiar el LLM que usas por debajo, hoy GPT-4, mañana Cloud 3, pasado mañana un open source, sin que los servicios que lo usan se enteren, mientras la API sea estable. Ah, claro. Desacopla. Exacto. Luego, el agnosticismo tecnológico. Tu servicio LLM puede estar en Python, que es donde suele estar el ecosistema de IA, y los que lo llaman pueden ser servicios en Java, en Node, en lo que sea. La escalabilidad independiente. Esto es crucial. Los LLMs necesitan recursos muy distintos, sobre todo GPUs. Así puedes escalar solo esa parte, según la carga que tenga. Vale, sí, eso es importante. El aislamiento de fallos. Si el servicio del LLM se cae o responde mal, puedes tener un plan B, un fallback, quizás una respuesta simple basada en reglas, sin que te tumbe toda la aplicación. Y la observabilidad dedicada. Puedes ponerle métricas específicas a ese servicio. Latencia, cuántos tokens consume, cuánto cuesta cada llamada, de forma aislada. ¿Y para equipos pequeños? Pues para equipos pequeños puedes empezar con una implementación sencilla de esa API y del servicio, y luego ir añadiendo más cosas, como circuit breakers, caching más avanzados, según haga falta. No tienes que empezar con todo el arsenal. Vale, me convence. ¿Y cómo hablan los otros servicios con este microservicio LLM? ¿Siempre es una llamada síncrona de pregunto y espero? No, no siempre. Depende mucho del caso de uso. El patrón más simple es ese, el síncrono request-response. Llamas, esperas la respuesta. Funciona para cosas rápidas que necesitas en el momento, dentro de un flujo de usuario. Pero si la tarea del LLM va a tardar un poco, o no necesitas la respuesta ya mismo, se usa mucho el patrón asíncrono, con colas. Usando Kafka, RabbitMQ, ese tipo de cosas. Exacto. El servicio que necesita algo del LLM manda un mensaje a una cola. El servicio LLM lo coge cuando puede, lo procesa y deja el resultado en otra cola, o lo guarda en una base de datos o notifica de alguna forma. Esto te da mucho más throughput y hace el sistema más resistente a picos de carga o fallos. ¿Y para cosas interactivas como un chatbot? Ahí entra el streaming. Usas streaming IPs normalmente con WebSockets o Server Sent Events. El servicio LLM va enviando la respuesta trozo a trozo, palabra a palabra, según la genera. Así el usuario ve que algo está pasando, mejora mucho la sensación de velocidad. Como cuando usas ChatGPT, que va escribiendo. Justo. Y también puede ser parte de un pipeline más largo de microservicios. Un servicio preprocesa los datos, llama al LLM, otro servicio coge la respuesta, la postprocesa, otro la valida. Una cadena. ¿Tienes algún ejemplo así real de empresa que lo haya montado de esta forma? Sí, mira, el caso de AutoScout24 es bastante claro. Montaron un bot de soporte interno para sus desarrolladores. Usaron una herramienta open source llamada Dancer, que lleva una base de datos vectorial, y la desplegaron en AWS para indexar toda su documentación interna. Luego conectaron Dancer por API a un LLM a través de Amazon Bedrock. Eligieron Cloud Instant, por cierto, porque les salía bien de precio y rendimiento para lo que querían. Vale. Y todo esto, la lógica de buscar en Dancer y llamar a Cloud vía Bedrock, la metieron en un microservicio interno con su propia API. Y ese microservicio es el que integraron con Slack. Los desarrolladores preguntan en un canal de Slack, Slack llama a la API del microservicio, este hace la magia y devuelve la respuesta a Slack. Clarísimo. Un ejemplo perfecto de desacoplamiento con el patrón de microservicio. Muy bien, arquitectura definida. Ahora, ¿dónde desplegamos esto? Porque el panorama de plataformas es, enorme. Nube pública, open source, híbridos. ¿Cómo se aclara uno aquí? Sí, la verdad es que el ecosistema ha explotado. Es un poco jungla, pero podemos intentar agruparlo para entenderlo mejor. En la nube pública básicamente tienes tres sabores principales. Primero, lo que podríamos llamar APIs gestionadas de modelos. Son servicios como Amazon Bedrock o Azure OpenAI Service, o el acceso a modelos como Palm 2 o Cloud 2 en Vertex 6 de Google Cloud. La opción fácil, digamos. Exacto. La ventaja es la simplicidad total.
Tú haces una llamada a una API y te olvidas de la infraestructura, de las GPUs, de todo. Ideal para empezar rápido o si no necesitas personalizar mucho el modelo. Segundo, las plataformas completas de MLOps. Aquí entran servicios como AWS SageMaker, Azure Machine Learning o Google Vertex AI en su versión más completa. ¿Qué te dan estas? Muchísimo más control. Puedes hacer fine-tuning de modelos, desplegar modelos tuyos propios o modelos open source, gestionar todo el ciclo de vida con herramientas de MLOps. La curva de aprendizaje es más alta, claro, pero te dan una flexibilidad enorme. Vertex AI de Google, por ejemplo, dicen que facilita mucho desplegar modelos de Hugging Face con un clic y tiene opciones de tuning avanzadas como RLHF, eso de usar feedback humano para refinar el modelo. Vale. API sencilla versus plataforma completa. ¿Y la tercera opción? El hardware optimizado. Las nubes, sobre todo AWS, están sacando hardware específico para inferencia de LLMs. AWS tiene sus instancias Inf2, con chips Inferencia 2, que prometen ser más baratas que usar GPUs normales para inferencia a gran escala. Pero supongo que te atan más a su ecosistema, ¿no? Claro, normalmente tienes que usar sus SDKs específicos, como Neuron en el caso de AWS. Es otra contrapartida. Entonces, en la nube parece que vas de fácil y rápido a control total pero más complejo. Y si la nube pública no es opción, por temas de datos sensibles, costes a largo plazo. Justo. Ahí es donde entran las soluciones open source y on-premise. Hoy en día tienes modelos open source muy potentes. Llama 2, Falcon, Mistral, muchísimos disponibles en sitios como Hugging Face. Y lo interesante es que los modelos más pequeños, los de 7.000 millones o 13.000 millones de parámetros, 7B, 13B, ya funcionan razonablemente bien en hardware que puedes tener tú. En tus propios servidores. Exacto. Y para servirlos de forma eficiente hay herramientas también open source como Text Generation Inference, TGI de Hugging Face, o Deep Speed Inference. Estas herramientas aplican optimizaciones como la cuantización, reducir la precisión de los números para que ocupen menos y vayan más rápido, o paralelismo. Y luego, para montar aplicaciones más complejas con estos modelos locales, tipo RAG, que buscan en tus datos antes de responder, o agentes, tienes frameworks como LangChain o LlamaIndex, que te ayudan a conectar tu LLM local con bases de datos vectoriales que también puedes tener on-premise, como Milbus, Weaviate o Vespa. La decisión parece complicada, ¿eh? Nube gestionada, plataforma MLOps, montártelo tú con open source. ¿Algún criterio clave para elegir? Pues el criterio fundamental sigue siendo ese equilibrio entre cuánto control necesitas y cuánta gestión quieres asumir. El famoso trade-off control versus conveniencia. Pero hay que ponderarlo con factores muy concretos. Son datos muy sensibles que no pueden salir de tu casa. Necesitas hacer un fine-tuning muy específico al modelo. ¿Qué escala esperas tener? A veces, a muchísima escala, el coste marginal de tenerlo tú puede ser menor. Y la capacidad del equipo, supongo. Fundamental. ¿Tiene tu equipo el know-how para gestionar todo esto on-premise? Están saliendo plataformas como Prompts.ai que intentan dar un poco lo mejor de los dos mundos, orquestando entre distintas nubes y modelos y añadiendo capas de control de costes, de FinOps. Pero la cruda realidad, según dicen algunos estudios, es que un porcentaje altísimo de proyectos de IA se quedan en el prototipo, no llegan a producción. Vaya. Por eso, elegir bien la plataforma, siendo realista con tus capacidades y tus restricciones, es absolutamente crítico para tener éxito. Vale, desplegar es un gran paso, pero todos sabemos que ahí no acaba la historia, sino que empieza otra. La operación. Operar LLMs en producción seguro que tiene sus propios retos. ¿Cuáles son los principales líos o gochas con los que se encuentran los equipos? Totalmente. La operación es donde te la juegas de verdad. Hay varios frentes clave. Primero, la escalabilidad y el rendimiento. Lo hemos dicho, los LLMs grandes comen muchos recursos, sobre todo GPUs. Necesitas poder escalar ese servicio LLM por su cuenta, a menudo con autoscaling basado en métricas como cuánto se usa la GPU o cómo de llena está la cola de peticiones. Hay técnicas como el batching, agrupar varias peticiones para procesarlas juntas, o usar modelos cuantizados que ayudan. Pero la latencia, lo que tarda en responder, sigue siendo un tema delicado. El streaming ayuda a la percepción, pero no a la latencia real, ¿no? Exacto. La respuesta total tarda lo mismo en generarse.
Hay que monitorizar el throughput, cuántas peticiones por segundo atiendes y la latencia constantemente. Segundo, y este duele, el coste. Y aquí entra de lleno el concepto de FinOps para IA. Que viene a ser controlar el gasto en la nube, pero aplicado a la IA. Justo. Las horas de GPU son caras. Las llamadas a las APIs de terceros te cobran por token, por cada palabra o trozo de palabra. Y si no tienes cuidado, la factura se te puede disparar de una forma bárbara. Me lo imagino. Posible sin perder efectividad. Y evaluar continuamente. ¿Necesito el modelo más grande y caro para esta tarea? ¿O me vale uno más pequeño y barato, quizás afinado por mí? Usar instancias spot, hardware específico. Exacto, buscar la eficiencia en la infraestructura. Créeme, el primer susto con la factura de la API del LLM suele ser muy educativo en temas de FinOps. Tercero, la seguridad y la privacidad. La residencia de datos es clave. ¿Puedes mandar datos sensibles de tus clientes a una API externa? Servicios como Azure OpenAI te dan garantías por contrato de que no usan tus datos para reentrenar sus modelos. Pero si necesitas control máximo, tenerlo on-premise o en una nube privada virtual es la opción. ¿Y el login? ¿No? Saber qué se preguntó y qué respondió. Fundamental. Tener un registro centralizado de prompts y respuestas es oro para depurar problemas y para cumplir normativas. El control de acceso, claro. ¿Quién puede llamar a tu servicio LLM interno? Autenticación, autorización. Y muy importante, la robustez. Tienes que protegerte contra ataques de prompt injection, donde alguien intenta engañar al LLM para que haga cosas raras, y necesitas filtros para moderar respuestas que puedan ser tóxicas, sesgadas o simplemente incorrectas, las famosas alucinaciones. Hay técnicas para eso. Sí, hay enfoques como validación en varias capas o incluso pedirle al propio LLM que revise su respuesta antes de darla, una técnica llamada reflection. Autoscode 24 usó cosas de estas para hacer su bot más fiable. Y por último, pero no menos importante, calidad de datos y observabilidad. El clásico garbage in, garbage out. Si los datos con los que alimentas al LLM en el prompt o en el fine-tuning son malos, la respuesta será mala. Pero además necesitas monitorizar la salud de esos datos de entrada y cómo se comporta el modelo en producción a lo largo del tiempo. ¿Está empezando a desviarse, drift? ¿Está mostrando algún sesgo nuevo? Aquí entran herramientas de observabilidad de datos y de monitorización específicas para IA, como New Relic AI Monitoring, AIM y otras que se integran con LangChain, Bedrock, bases de datos vectoriales, para darte esa visibilidad completa. Desde luego no es esto. Pero sí parece que, con un enfoque metódico, con las herramientas adecuadas, se puede sacar adelante. Hemos visto los casos de uso, como integrarlo en los pipelines, el patrón de microservicio, las plataformas de despliegue. Y estos desafíos operativos que son cruciales. Así es. Al final, la clave está en tomar decisiones bien informadas en cada paso. ¿Qué modelo elijo? ¿Dónde lo despliego? ¿Cómo lo integro con mis prácticas de DevOps? ¿Cómo lo monitorizo? Y las prácticas de LLMOps están surgiendo precisamente para eso, para intentar formalizar y facilitar todo este camino, que es complejo. Si tuvieras que dar un mensaje final, un consejo, a los equipos que se están planteando ahora mismo meterse en esto de integrar LLMs, ¿cuál sería? Pues les diría que la tecnología ya está aquí, es viable, y las herramientas mejoran muy rápido. El mayor reto ahora mismo, muchas veces, no es tanto técnico como estratégico y operativo. Hace falta ser pragmático, empezar con casos de uso claros, que aporten valor real y se puedan medir constantemente el rendimiento, el coste, iterar. Y sobre todo, no olvidar nunca que la IA es una herramienta. El control final, la supervisión, las decisiones importantes tienen que seguir siendo humanas. Hay que gobernar la IA. Muy claro. Y, oye, para dejar una última idea flotando. Has mencionado cómo integrar LLMs nos empuja a adoptar prácticas como LLOps, a ser más rigurosos. ¿Podría ser que el impacto más profundo de toda esta ola de IA no sea solo lo que los modelos pueden hacer por sí mismos, sino cómo nos obligan, como industria, a mejorar nuestras propias arquitecturas, nuestros procesos de ingeniería, nuestras prácticas operativas, para poder manejarlos bien, de forma fiable y escalable? Es una reflexión muy, muy pertinente. Quizás la necesidad de integrar esta tecnología tan compleja esté actuando como un catalizador para que maduremos en cómo construimos y operamos software en general, más allá de la propia IA.
Una pregunta excelente para seguir dándole vueltas. Estupendo. Pues muchísimas gracias por este análisis tan completo y tan claro. Ha sido un placer. Hasta la próxima.